buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al señor concejal de Quito, Michael Aulestia. Lo hemos invitado para hablar de las repercusiones de la eliminación del subsidio al diésel en lo que tiene que ver con Quito y su distrito metropolitano. Leíamos mensajes en redes sociales del concejal Aulestia que decía, voy a repetir: el alcalde que pretende dar clases de política social sobre el transporte público, el alcalde que no acaba de reestructurar el sistema de rutas y frecuencias del transporte en superficie, el alcalde que no acaba de implementar un sistema integrado de recaudo que permita ahorrar a los quiteños, el alcalde que no puede contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el metro de Quito, el alcalde que justifica una contratación opaca y con presunto sobreprecio en la adquisición de los trolebuses, el alcalde que busca distraernos de su trabajo por Quito. ¿Cuál es el impacto de lo que usted sostiene de la eliminación del subsidio al diésel en lo que interesa a los ecuatorianos residentes en Quito, el sistema del transporte? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los quiteños que nos escuchan a través de Exademocracia. Mire, yo he tratado de colocar algunos de los ofrecimientos incumplidos por parte del alcalde en el sector de la movilidad a partir de que él emite una declaración frente a la decisión del gobierno de la eliminación del subsidio y lo coloca en términos de querer dar lecciones sobre la política social en el transporte público, cuando usted ha leído lo que coloco sobre los incumplimientos de la administración municipal en la movilidad en Quito. ¿Cómo nosotros podemos de alguna forma criticar estas acciones que el gobierno ha tomado frente al retiro del subsidio al diésel cuando casa adentro no se hacen los deberes? Pues, Miguel, usted y en estos micrófonos hemos conversado larguísimo sobre la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. Hemos conversado sobre el sistema integrado de recaudo, que este no es un tema menor, y yo quisiera colocar en los términos más claros para la ciudadanía. Cuando el municipio de Quito hace el quite en materia de seguridad, no se da cuenta que a través de los mecanismos de movilidad también nosotros podemos combatir la inseguridad que pasa en la capital. Ese sistema integrado de recaudo que yo colocaba, no solamente que le ayudaría al quiteño, al ciudadano, a ahorrar. Es conocido que los quiteños tienen que hacer 2 y 3 tramos y escalas al día para poder llegar a sus trabajos y luego a sus hogares. El sistema integrado de recaudo que no está listo, que los ciudadanos tienen que seguir pagando varios pasajes en la ciudad de Quito, pero ese sistema integrado de recaudo también permitiría de alguna forma que tengamos data sobre quién se moviliza en el transporte público, sobre los temas de seguridad, sobre los robos, que es el delito más común en la ciudad de Quito. Esas son las cosas, los incumplimientos que esta administración tiene. Luego, por supuesto, he colocado, Miguel, algo que no es menor, y yo le quiero decir a los ciudadanos, a los quiteños que nos están escuchando, que no nos hemos olvidado y que estamos pendientes sobre el informe y esta auditoría que le pedimos a la Contraloría General del Estado por la adquisición de esos 60 trolebuses a través de una triangulación en el proceso de contratación internacional con una oficina de las Naciones Unidas que se dedicó a esto. Estamos pendientes de ese informe que está por salir ya de la Contraloría General del Estado, que muy probablemente determinará responsabilidades en los funcionarios que hicieron esta compra y que presuntamente compra con sobreprecio. ¿Qué sucede entonces, Miguel, hablando del metro de Quito, cuando en esta administración año y medio no han podido contratar el sistema de mantenimiento correctivo y preventivo del metro de Quito? Entonces, ¿qué lecciones nosotros podemos dar, desde la administración municipal, esta administración municipal negligente, frente a este retiro de los subsidios que hizo el gobierno? Es tan incoherente la posición municipal, Miguel y ciudadanos, cuando el plan maestro de movilidad aprobado por el Consejo Metropolitano
en el 2024 nos habla de que deberíamos migrar en el transporte público a la electromovilidad. El ejemplo más claro de esto es el propio Metro de Quito, la obra más importante en electromovilidad del país. Se adquirieron también estos trolebuses 100% eléctricos. La posición del alcalde debería ser una posición coherente en la que más bien exija a las operadoras del transporte público en Quito que migren al sistema de electromovilidad. Si no es desconocido para nadie, está en el ordenamiento jurídico, Miguel, que nos corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y en el caso de Quito metropolitanos, que nosotros somos los que debemos discutir el alza o no de pasajes que él ha colocado en su tuit y ha colocado en debate. ¿De qué alza de pasaje podemos hablar, Miguel, si tenemos un servicio paupérrimo por parte de las operadoras del transporte público en la ciudad? ¿Qué alza del pasaje podemos nosotros hablar desde el Consejo Metropolitano, desde la Alcaldía de Quito, cuando el gobierno también ha anunciado incentivos al sector de transporte por la decisión del retiro del subsidio al diésel? ¿Cómo colocamos esto en debate cuando la ciudadanía no se siente bien atendida en el servicio del transporte público? Digo público-privado porque son operadoras privadas las que dan este servicio, y con el transporte de los subsistemas metropolitanos municipales de transporte, Metro de Quito, Trolebús, Corredor Central Norte, Ecovía. Estas son las cosas que a la interna el municipio de Quito tiene que revisar. Vea, Miguel, en varias ocasiones nosotros hemos sido críticos. ¿Cómo podemos hablar de política social en el transporte público cuando en el municipio de Quito ni siquiera tenemos orden frente a las entidades de movilidad? Al menos cinco entidades de movilidad dispersas, separadas en el municipio de Quito. Varias veces hemos dicho, reorganicemos la estructura municipal, deberíamos tener una autoridad única en movilidad. Si esto no es un invento mío, o si no hay que ir muy lejos, Guayaquil tiene autoridad única de movilidad. Aquí tenemos empresa de movilidad y obras públicas, agencia metropolitana de tránsito, secretaría de movilidad, empresa de pasajeros, empresa Metro de Quito, y todas absolutamente dispersas. Estas son las cosas que a la interna se debería evaluar, se debería corregir y dejarnos de anuncios. Yo claramente he colocado en esta respuesta que le hice al señor alcalde que dejémonos de excusas, comencemos a ejecutar ese plan maestro de movilidad que fue conocido por el Consejo Metropolitano en el año 2024, ejecuten ese plan maestro de movilidad y pensemos en los intereses de los quiteños. Concejal Aulestia, ahora, ¿cómo lograr eficiencia en la transportación pública, partiendo de estos hechos que usted ha señalado? Y quiero remitirme a un informe que ayer lo analizamos aquí, de la organización Justicia Vial, que da cuenta en resumen, al menos, de dos cosas fundamentales: la ineficiencia del transporte público en Quito, la falta de sostenibilidad en la superficie, y porque ¿cuándo y cómo se implementan lo que venimos hablando por años, la reestructuración de rutas y frecuencias y la implementación del sistema integral de recaudo? Ineficiencia, Miguel, desde la forma. La Secretaría de Movilidad, que es el ente que debe emitir la política pública para que el transporte terrestre en superficie en la ciudad funcione, es negligente. Mire usted, se promociona a través de redes sociales y discursos vacíos que en la ciudad tenemos al menos una cobertura del 90% en rutas, en las parroquias urbanas y rurales. Esto no es verdad. Cuando nosotros hablamos de la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias, vemos que de todo el programa que hay que reestructurar en la zona sur, en la zona centro, en el norte, en el valle, en los dos valles, solo 2 programas han prosperado hasta la fecha. Tenemos programas que ni siquiera llegan al 5% de avance, ni siquiera en sociabilización con la ciudadanía, ni siquiera en un proceso de piloto. Pero ¿cuáles programas, por ejemplo, para citar? Bueno, el programa Valle de los Chillos nos llega al 5%, el programa Tumbaco nos llega al 5%. La semana pasada acaban de anunciar, con bombos y platillos, como si fuese la gran noticia, que colocan 3 rutas acá en el norte de Quito, dentro de este sistema multimodal de transporte,
cuando en lo demás no estamos avanzando. El sur de Quito no avanza absolutamente nada en la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. Entonces, Miguel, nosotros hablamos de la sostenibilidad financiera del Metro de Quito. Esta reestructuración debería servir en transversal a lo que a la primera línea del Metro de Quito, y esto no sucede, no está sucediendo. Luego reclamamos que no tenemos pasajeros en el Metro de Quito, usuarios en el Metro de Quito. Es lógico, si no les estamos dando a la ciudadanía la oportunidad de que pueda tener diferentes formas de transportarse en la ciudad. Incumplimientos varios, ineficiencias varias. Y lo otro, que también es real, Miguel, es que esta ciudad, sus autoridades administrativas, han estado a merced de los grupos gremiales, ciertos dirigentes gremiales del transporte público de la ciudad, dejando de lado el interés general de los ciudadanos para tener un mejor servicio, cobertura. Para beneficiarse ellos, los dirigentes del transporte. Y no se toman decisiones. Varias veces hemos manifestado que la falta de decisiones en esta ciudad, la tibieza en esta ciudad, es lo que a los ciudadanos día a día les perjudica. Ahora, si bien, como usted ha mencionado, el Metro de Quito es un excelente servicio, rápido, contrasta con la pérdida de tiempo en superficie. ¿Hasta cuándo hay que esperar para que se establezca un debido plan de reestructuración de rutas y frecuencias? Usted ha tocado algo que es importante. El Metro de Quito, el subsistema de transporte Metro de Quito, no solamente que vende el servicio de transporte, sino también este recurso escaso en el mundo que es el tiempo. Lo que el ciudadano se puede ahorrar en tiempo utilizando el Metro de Quito, lo pierde en el transporte en superficie, porque no hay ningún tipo de conexión en las paradas que deberían estar conectadas a otras formas del transporte. Y yo he colocado, por ejemplo, entre otras cosas, y permítame hacer un paréntesis, el tema de la bici pública, de la bicicleta pública, contrato que fue dado por terminado en mayo del año pasado. ¿Y no se firma el nuevo? Y no se termina de firmar el nuevo. Entiendo que hay un proceso, yo he pedido información, ojalá que no sea otro proceso en el que se declare desierto o de última hora digan no alcanzamos a responder las preguntas dentro del sistema del portal de compras públicas. Pero esto sucede, Miguel. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias? Tenemos un cronograma, tenemos varios cronogramas, Miguel, que conforme pase el tiempo, siguen ajustando, siguen aplazando estos cronogramas. Se presupuestó en la Proforma 2025 una partida de cerca de $500,000 para contratar una consultoría que les ayude a la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. Entonces, en definitiva, Miguel, lo que yo le quiero decir a los quiteños, esta ha sido una administración que no ha pensado en los intereses de la ciudad, que no ha pensado en los intereses de los usuarios, una administración ineficiente que ha derivado en procesos negligentes en materia de contratación, en materia de política pública, en la materia de política social en el transporte público, en los términos que se refiere el señor alcalde. Entonces, lo que corresponde es que el señor alcalde al menos tenga un mínimo de coordinación con el gobierno nacional en torno a la decisión que se ha tomado frente al retiro del subsidio del diésel. Concejala Urrestia, quisiera mencionar este informe de Justicia Vial que dice sobre Quito: hay una operación ineficiente de las cooperativas y compañías de transporte público de pasajeros, puesto que tienen un gran número de rutas de recorrido con kilómetros en vacío, sin pasajeros. Por tanto, la reestructuración de rutas sería una forma de optimizar el rendimiento y el impacto del alza de combustibles, que no represente un porcentaje mayor al que está indicado en la estructura de costos, y por lo tanto el monto del subsidio no sería tan costoso para el país como es $600 por bus. Miguel, queremos hablar de una posible alza de pasajes. Ok, hablemos entonces de la calidad del servicio que da el transporte público en la ciudad de Quito. Porque esto es dando y dando. O sea, se aumenta la tarifa, perfecto. ¿Cuál es el mejoramiento del servicio? ¿Dónde está la calidad del servicio?
conversemos de eso, debatamos de esto con con el gremio del transporte, que se involucren en este tema, que cumplan la normativa, ordenanzas municipales que obliga a que vayan a un proceso de cambio de la flota a eléctricos. Vea, Miguel, si esto no es desconocido para nadie, vayan a ver el tipo de carrocerías que utilizan actualmente el transporte urbano en Quito, para nada amigable con adultos mayores, para nada amigable con discapacitados. Vehículos, buses aquí en la zona urbana de Quito, vehículos adaptados de camiones que ahora hacen de buses en la ciudad. Eso va a cambiar. Esto persiste, Miguel, y esto lo puede corroborar cualquier ciudadano que en este momento esté transitando por las vías de Quito. ¿Y cómo les califican a esas unidades? Esa es la negligencia de la administración municipal, que por un lado a los ciudadanos les obligamos que cumplan con con las disposiciones del Código Municipal, con las disposiciones que da el municipio de Quito, se les multa, se les infracciona a los ciudadanos, pero parece que cierto gremio del transporte tiene ciertos privilegios en la ciudad y no se controla. Ahí es la falta de control de la Secretaría de Movilidad, de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el sector de la movilidad. Entonces, una ciudad que no tiene orden, que no tiene planificación, no camina a ningún lado sino al caos. Lo mínimo que nosotros esperamos del alcalde es que haga una reestructura del sector de la movilidad y, lejos de pretender dar lecciones del transporte público como política social, comience a hacer lo que a él le corresponde en el ámbito de las competencias del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y por qué estos temas no son abordados en el Pleno del Consejo? Porque no les interesa discutir los temas importantes, Miguel. Porque ¿han planteado tratar estos temas? Por supuesto. ¿Y no quieren aceptar? No nos cansamos nosotros de plantear varios temas. A pesar de que tengamos un bloqueo en materia de fiscalización, también hay un bloqueo en materia de legislación, Miguel. Yo lo he dicho esto claramente y con todas las palabras en los medios de comunicación. Difícilmente el correísmo y aliados en el Consejo Metropolitano permiten que se traten los temas importantes de esta ciudad. Le he mencionado que tenemos un bloqueo en fiscalización, también tenemos un bloqueo en materia legislativa. Esta semana recién se conoce un proyecto de ordenanza presentado por mí en agosto del 2024, en primer debate, es decir, casi al año, un mes. Se viene a conocer un proyecto de ordenanza que yo presenté. Sí, entonces se regresa a ver quién es el que presenta los proyectos de ordenanza, y no importa si el proyecto de ordenanza es bueno o es malo para la ciudad, lo que importa es quién lo presentó, y si lo presentó un concejal que no está alineado al grupo político del alcalde, a su mayoría en el Consejo Metropolitano, pues simplemente no se trata, se guarda en algún cajón de algún concejal presidente de una comisión correísta. Y eso es lo que sucede. Entonces, ese bloqueo persiste en el Consejo Metropolitano. Se les ha mencionado varias veces que el Consejo no debería estar discutiendo temas administrativos, sino centrarse en una agenda legislativa que priorice los temas de ciudad. Miguel, esta debe ser la 10ª vez que me voy a referir. Se les ha pedido que tratemos del Estatuto Autonómico. No les interesa, no hay el menor interés frente a los requerimientos y necesidades que tienen los quiteños en este momento. ¿Y por qué no les interesa abordar temas que de hace 20 años? Bueno, son como el Estatuto Autonómico. Claro, deben tener otro tipo de prioridades, Miguel. Recuerde usted que esta organización política que está ahora al frente del municipio de Quito ha jugado tanto hasta con las necesidades de la gente. Vea, por años han tenido que ciudadanos mendigar dentro del municipio que se les ponga puntos en el orden del día para la regularización de barrios, para trazados viales, por ejemplo, Miguel, que son temas menores que deben ser tratados en el espacio estrictamente administrativo. Cuando el Consejo Metropolitano pide que se rindan cuentas de funcionarios municipales, hay un blindaje por parte del correísmo y aliados en el Consejo. Cuando nosotros criticamos, por ejemplo, Miguel,
la pobrísima ejecución presupuestaria que tiene el municipio de Quito hoy, con corte al 30 de agosto del 2025, la ejecución presupuestaria del municipio de Quito no pasa el 35% en materia de inversión. Administraciones zonales, Miguel, para que la ciudadanía conozca, a septiembre del 2025, el 2% de ejecución presupuestaria en materia de inversión. Es lógico que el ciudadano afuera va a reclamar por obra, va a reclamar por la intervención en el espacio público, va a reprochar que estén administradores zonales negligentes que no tienen ningún tipo de conexión con el territorio, empresas metropolitanas que lejos de ejecutar su presupuesto que se les asignó en la Proforma 2025, lo que ahora hacen es devolver el presupuesto porque se dan cuenta que no van a alcanzar a ejecutar a diciembre del 2025. Mientras tanto, la gente reclama por obras en esta ciudad. Mire cómo están las calles de Quito, Miguel, y la excusa de siempre, que al 2024 era exactamente la realidad que tenemos ahora, y ahora la excusa es que no tenemos asfalto. Sí, no hemos tenido asfalto, y esto es conocido por todo el mundo. 5 meses que no se ha tenido asfalto. ¿Dónde están las obras de planificación que debía tener esta ciudad? No las hay, Miguel. Entonces, claro, por un lado se reclama que el gobierno nacional no ha pagado al municipio de Quito, de acuerdo al modelo de equidad territorial, los recursos que le corresponden a Quito, pero bueno, hagamos una evaluación como ciudadanos y como Consejo Metropolitano en qué estamos gastando esos recursos. El día martes de esta semana, Miguel, se acaba de aprobar una reforma presupuestaria en donde se le retira varios millones de dólares del sector de movilidad, al sector de educación, al sector de gobierno digital, y se le aumenta 3 millones de dólares a la Secretaría de Cultura para las fiestas de Quito. Entonces, recursos para fiestas tenemos, pero los recursos para obra no hay, no existen, no se ejecuta, no hay planificación, negligencia en los funcionarios municipales. Concejal Urrecha, también nos está incumpliendo la ley, déjeme decirle, desde agosto del 2008 se aprobó y rige la ley de ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Hubo unas reformas en el 2021 en donde se exige que todas las operadoras de transporte público de pasajeros, todas, tengan sistemas integrales de recaudo y pagos electrónicos, disposición que no se ha cumplido. ¿Estos sistemas acaso no ayudan a recolectar datos importantes en tiempo real como el número exacto de pasajeros, segmentación de la demanda, origen y destino, kilómetros diarios recorridos, disminución de la evasión y el fraude, entre otros beneficios? ¿Por qué no se cumple la ley en el caso de Quito? ¿A alguien se le va a afectar, Miguel, cuando se coloque el sistema integrado de recaudo a través de... ¿A quién puede ser? ¿A los transportistas? ¿No quieren eso? Serán los transportistas, serán administradores de los subsistemas del transporte municipal. Tenemos estudios, Miguel, de que hay una evasión enorme en el pago de los subsistemas de transporte del bus rápido, que en este caso es trolebús y ecovía, evasión de pago, o en su defecto se cobra pero no se registra. Mire, el Metro de Quito inicia su operación comercial en diciembre del año 2023 y ya inicia con una tarjeta ciudad. ¿Cuántos años tenemos del trolebús en la ciudad de Quito y que no se logre implementar una tarjeta que permita acceder al sistema integrado de recaudo? ¿Y por qué no se? Porque hay intereses, decisión política. Hay intereses, hay falta de decisión política. ¿Intereses de quiénes? Se estima, Miguel, que son cerca de 15,000 y 20,000 dólares diarios que nosotros estamos perdiendo en el trolebús por este sistema de recaudación obsoleto que permite que de cierta forma se den actos irregulares. Según esas estimaciones, casi $500,000 mensual. Así es, Miguel. Entonces, regresemos a ver que la planta central del municipio de Quito tiene que estar asignando presupuesto a la empresa de pasajeros para que luego puedan tener mantenimiento, para que puedan adquirir nuevas unidades de transporte, cuando se supone que este subsistema del transporte debería estar financiado con el servicio que se está dando.
Estado, pero ahí tenemos evasión, Miguel. Entonces, estas son las cosas que suceden. Es claro el informe de justicia vial en torno al diagnóstico de lo que sucede en Quito, pero más allá del diagnóstico, porque esto lo tiene el municipio de Quito, esto lo tiene la Secretaría de Movilidad. Yo en varias ocasiones he dicho, el municipio de Quito, y Quito está sobrediagnosticado con varias consultorías de estudios, hay que comenzar a ejecutar las soluciones que tanto vendieron. Mire que una de las ofertas del plan de gobierno del señor alcalde Miguel fue declarar la emergencia en el transporte público de la ciudad. 2 años y medio va esta administración y hasta el momento no se ha declarado la emergencia para poder reorganizar el transporte y la movilidad en Quito. ¿Por qué no llevan todos estos temas y se pide que al menos se debata en el Cabildo quiteño? Bueno, se han llevado los temas, Miguel. Que se evade, se posterga, se evita. Se evita discutir esto. Nosotros tenemos un mecanismo que podemos cambiar o sugerir que se coloque un punto en el orden del día de las sesiones del Consejo. Hay bloqueo por parte de la mayoría correísta y aliados. Son temas que no les interesa transparentar. Como no les interesa transparentar, prefieren no tocarlos, no discutirlos, probablemente porque se devela la negligencia en la administración municipal. ¿Negligencia y también ineficiencia? Ineficiencia completa, Miguel. Recursos que están ahí vagos, sin poder implementarse en proyectos. La Secretaría de Movilidad con consultorías con cerca de 40 millones de dólares, un presupuesto solo para consultorías. Miguel, estudios, partidas presupuestarias destinadas en la Secretaría de Movilidad para mejorar la imagen de la Secretaría de Movilidad, cuando ese no es el rol ni el trabajo de la Secretaría. Mientras tanto, lo que encontramos es falta de prolijidad, falta de profesionalismo en torno a el contrato preventivo y correctivo del Metro de Quito. Las cosas importantes no funcionan en esta ciudad. Vamos a ver el sistema de semáforos en Quito en torno a la movilidad. Vamos a ver qué está pasando en la gestión de movilidad desde la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito. Entonces son varias cosas que la administración municipal no cumple. ¿Y cuáles son los argumentos cuando ustedes plantean qué fue de la reestructuración de rutas y frecuencias, qué fue de la implementación del sistema integral de recaudo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen? Porque algo deben decir, estamos trabajando ya mismo, no sé cuándo. La administración municipal tiene respuestas ambiguas, Miguel. Por un lado, responden en una fecha que han contratado a profesionales para que se encarguen de estos temas. Meses después se olvidaron que contrataron profesionales, niegan haber contratado profesionales para que les ayuden en estos temas y cambian los cronogramas supuestamente de entrega de los productos de la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. En definitiva, una administración que no tiene control ni siquiera de las cosas que debería ser, una administración que no tiene control ni siquiera de los funcionarios, una administración que ha vivido ofreciendo cosas sin poder cumplirlas y claro, con un aparataje comunicacional, recursos destinados al pautaje y a la publicidad en la ciudad de Quito, recursos destinados a que se promocione los anuncios y no se promocione las obras que deberían estar ejecutando en Quito. Esa es la radiografía de la administración municipal del alcalde Muñoz. Y mientras tanto, los otros temas, por ejemplo, el reordenamiento territorial y otras acciones, ¿cuáles han sido las respuestas de la administración municipal? No hay respuestas, Miguel. No tenemos orden en esta ciudad. El ordenamiento territorial no solamente va desde la legalización o regularización de barrios, sino también tiene que ver con el espacio público de esta ciudad, el espacio público completamente en abandono. Esta administración ofreció que regularizaría a los comerciantes, sacaría un plan de comercio para que en los mercados
se puedan reorganizar mejor los comerciantes que están en los mercados municipales, los comerciantes autónomos de Quito en todas las calles de la ciudad, sin ningún tipo de control, administraciones zonales que son negligentes frente al control del espacio público, la Agencia Metropolitana de Control, por más esfuerzos que pueda hacer en materia de control en las calles y en la ciudad, tiene administraciones zonales que vive entregando los famosos permisos únicos de comerciantes autónomos, el centro histórico convertido en un mercado completo, sin ningún tipo de control, sin la Agencia Metropolitana de Control, sin el cuerpo de agentes metropolitanos que más de un año no tiene un director del cuerpo de agentes metropolitanos. Esa es la prioridad, esa es la importancia que le pone la administración municipal a la seguridad en Quito. Varios incumplimientos, varios anuncios, todo queda, Miguel, en ofrecimientos y muy poca ejecución de obra, de presupuesto, de los planes que han sido aprobados y de las herramientas de planificación que han sido aprobadas y entregadas al Consejo Metropolitano. Tengo una pregunta ciudadana que me envían que quiero trasladar al señor concejal Michael Aulestia sobre el cumplimiento de la resolución para dar de baja, dice, la licencia de construcción del edificio de Guápulo. ¿Esto, entiendo, es lo del Hotel Quito? No. Miguel, esta es una licencia que entrega, una licencia de construcción que entrega el municipio de Quito después de la aprobación de la Comisión de Áreas Históricas, porque este es un predio que se encuentra dentro del núcleo histórico de Guápulo, atrás del convento de Guápulo. Ya. El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió algunos comunicados al municipio de Quito pidiéndole que haga algún tipo de control correctivo, preventivo frente a esta licencia que se entregó para esta construcción. La Comisión de Áreas Históricas, que yo la presido, sesionamos, escuchamos también al propietario, revisamos los informes técnicos que ha enviado el ente rector del patrimonio, y lo que se hizo fue solicitar a la administración Manuela Sáenz que inicie con el proceso de revisión de nulidad de la licencia de construcción que habían otorgado a este espacio. Mire, Miguel, cuando nosotros hablamos de patrimonio, y permítame aquí unos segundos, es un debate importante que se genera en la ciudad. El núcleo histórico de Guápulo tiene una protección que no la ha dado la Comisión de Áreas Históricas, sino el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. Tiene ciertas especificaciones para poder intervenir en el núcleo histórico de Guápulo. El Ministerio Rector del Patrimonio nos ha pedido que tomemos medidas correctivas frente a esto. Entre otras cosas, ha pedido al municipio de Quito que expropie este bien. Y nosotros hemos cumplido con lo que ha pedido el ente rector. Lamentablemente, la administración municipal sigue pateando la pelota hacia adelante, no toma decisiones. Tampoco resuelve. No resuelve, a pesar de que tenemos estos informes técnicos por parte del Ministerio de Patrimonio y Cultura, a pesar de que la Comisión de Áreas Históricas que yo presido ha resuelto ya que la administración zonal inicie con un proceso de revisión de la licencia constructiva de este predio en Guápulo, y esperamos que en definitiva den cumplimiento a lo que se ha dispuesto desde la comisión y desde el ente rector del patrimonio. ¿Y qué hacer con el Parque Navarro? Nos preguntan, que finalmente se transforma en un patio de comidas. Bueno, esto no es nuevo, Miguel. Todo el mundo conoce el Parque Navarro, y justamente ha sido conocido también por la gastronomía que se ofrece ahí. Miguel, lo que nosotros necesitamos controlar desde el municipio de Quito es dar las facilidades para que los vecinos, los ciudadanos, estén cómodos, se sientan seguros en este espacio público. No podemos desconocer la actividad que se ha ejercido en el Parque Navarro. Si hay obras de intervención que va a hacer el municipio de Quito, evidentemente se deben hacer mesas de trabajo con los vecinos, se debe socializar las cosas que se debe hacer. Hay que hacer un estudio de tránsito en el Parque Navarro. En definitiva, que ayude a continuar con la actividad que por años se ha mantenido en el parque. No es un tema de afectar o no al barrio o de afectar o no a los comerciantes que han ejercido actividades en este parque. Hay otra pregunta que me formula un amable oyente que dice que han dado permiso para una discoteca en la González Suárez.
Bueno, eso habría ¿De quién depende? ¿En qué condiciones? Bueno, eso habría que revisarlo. Probablemente esta debe ser una LUAE, una licencia de funcionamiento que esto lo otorga la administración zonal que está a cargo de esto. Deberíamos verificar cuál es la administración zonal que ha otorgado una licencia de estos, y habría que verificar si el plan de uso y gestión de suelo a través de la compatibilidad del uso del suelo en donde estén les permite ejercer una de estas actividades. Lo otro que no les permite y que se les haya otorgado una licencia de estas es un tema irregular que debería ser denunciado. Bueno, en resumen y volviendo al tema central de los subsidios, ojalá por lo menos el municipio se dé la molestia de poner en debate para que se crucen ideas. Las diferencias en democracia son fundamentales, escuchar y procesar para que no sean posiciones políticas, como es confrontar a quien eliminó el subsidio. Miguel, yo creo que ahí tenemos un par de conclusiones. La primera es que el alcalde de Quito, lejos de dar lecciones frente al transporte público como política social, debería encargarse de los temas que tiene pendientes en la ciudad de Quito. El alcalde de Quito debe defender y colocarse en la posición de los intereses ciudadanos versus los intereses de ciertos dirigentes del gremio del transporte. Y el alcalde de Quito debe comenzar a tomar decisiones que beneficien a la ciudad. Creo que esas son las conclusiones, Miguel, que podemos llegar luego de esta conversación. Bien, muchas gracias al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, y los temas vinculados con el municipio, uno de ellos, la movilidad y la eliminación del subsidio al diésel. Muy amable, señor concejal. Muchas gracias, Miguel, a la orden. El concejal Michael Aulestia en la revista de Opinión Democracia, 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero Hugo Yepes, sobre el monitoreo y la situación del volcán Cotopaxi. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.